En este último módulo destinado a la normativa deportiva, a la legislación deportiva, vamos a ver dos de los agentes que inciden de manera más relevante en nuestro sistema deportivo. Ellos son las federaciones y los clubes. Ambas figuras tienen una estructura más o menos igual, orgánica, en cuanto a sus órganos, y tienen un funcionamiento más o menos similar. Su normativa, además, se rige mucho por el derecho interno, por el derecho privado, y con la diferencia, con la distinción de que las federaciones tienen un ámbito de actuación más público que los clubes. Bien, en nuestro índice veremos qué significa tener personalidad jurídica propia, puesto que las dos figuras la tienen, que tienen, como he dicho, una estructura orgánica más o menos similar, que las federaciones se ocuparán fundamentalmente de los ámbitos deportivos de la competición y la formación, que se constituye dentro de las federaciones por cuanto cumplen funciones públicas y son un instrumento de la administración, se constituyen procedimientos muy similares a los de las administraciones públicas, y que en los clubes hay un principio básico, cual es la voluntad de asociación. A nadie le obligan a formar parte de un club, a nadie le obligan tampoco a formar parte de una federación. Bien, pasamos a ver los objetivos y los aspectos clave. ¿Cómo se configuran estos entes deportivos? Esta configuración, bueno, depende del derecho privado y del derecho público. ¿Qué normativa y qué órganos internos van a tener como elementos de configuración mínima que deben cumplir? Que están afectos por el derecho privado, por cuanto son entidades que son, básicamente son de derecho privado, pero en algunas de ellas, como digo, en las federaciones incide mucho más el derecho público. Y que el sistema que se configura, que se establece alrededor de estas dos figuras, de estos dos agentes deportivos, implica que todos sus integrantes asumen las normas de manera voluntaria. Bien. ¿Qué es la personalidad jurídica propia? La personalidad jurídica propia quiere decir que la entidad tiene capacidad de actuación por sí misma, mediante un representante, pero tiene posibilidad de actuación por sí misma. ¿Dónde? En el tráfico mercantil y social. ¿Mediante qué instrumentos? Sus órganos, los órganos representativos de la entidad. ¿Cuáles son? Pues el presidente, como no, que es el órgano ejecutor de las decisiones de la asamblea, que es el órgano colegiado por excelencia de la entidad. Bien, como digo, la personalidad jurídica propia implica la capacidad propia de funcionamiento, la capacidad propia de normación y la capacidad propia de autorrepresentación. Esto implica que se puede personar en los procedimientos. Tanto las federaciones como los clubes son capaces de personarse en procedimientos tanto administrativos como judiciales. Y que, por supuesto, implica también que los órganos, al representar a la federación o al club, a la entidad en general, son responsables de su actuación frente a los asociados, ¿de acuerdo? A los asociados, que son los integrantes de la propia institución. Ambas figuras mantienen una estructura orgánica muy similar. En las dos se configura como necesario la figura del presidente, la institución del presidente y de la asamblea, y hay algunas leyes del deporte autonómicas que también incluyen la junta directiva como un elemento esencial de las federaciones. Pero si nos paramos a ver cómo se estructura orgánicamente tanto una federación como un club, veremos que es muy similar. Tienen la Asamblea General, que es la que encarna la voluntad de los socios, la voluntad genérica de los socios, tienen un presidente que representa y ejecuta esa voluntad de los socios, es decir, representa a la entidad y ejecuta los acuerdos mayoritarios tomados por la Asamblea, y luego se crean, en función de los estatutos, pues una serie de órganos, tanto unipersonales como colegiados, que van a cumplir determinadas funciones dentro de la propia estructura de la federación, dentro del club, dentro de los propios ámbitos en los que actúe. Por ejemplo, los comités sancionadores o las comisiones asesoras o los asesores técnicos, en fin, ese tipo de órganos son creados a partir de la estructura básica que corresponde al presidente y a la asamblea, y que, como digo, está establecido en sus estatutos. Aparte de ello, los procedimientos que se establecen para
comunicarse con los asociados o comunicarse con el resto de entidades de la sociedad, en el caso de las federaciones van a seguir unos criterios muy marcados por el procedimiento administrativo común, y en el caso de los clubes van a seguir pues una serie de procedimientos que van a depender mucho más de la voluntad de los socios a la hora de establecer dichos procedimientos. Es decir, las federaciones se rigen más por el derecho público en cuanto a sus procedimientos internos, y los clubes se rigen más por el derecho privado en cuanto a sus procedimientos internos. En cualquier caso, las competencias que cumplen los órganos se cumplen con estricta disciplina, es decir, los órganos que son creados por las federaciones o los clubes, pues llevan a cabo sus funciones de manera inequívoca para no crear inseguridad jurídica en los asociados. Los ámbitos en los que se mueve la federación, y por ello integran a los clubes dentro de ellas, son la competición y la formación. La formación de los técnicos, técnicos y jueces, para ayudarles o para poder desarrollar adecuadamente una competición. Las normas propias de las competiciones, evidentemente, dependen de las federaciones. Ahí nada tiene que ver la administración pública, y los clubes lo único que hacen es asumir dichas normas como válidas, por cuanto van a regir de manera unitaria para todos los agentes involucrados en la competición, y deben asumirlas para poder participar. Asimismo, estas normas propias de competición también estarán vinculadas, hemos dicho que no a la administración pública, pero sí a las estructuras superiores, a las superestructuras deportivas, pues por ejemplo las federaciones internacionales o por ejemplo los comités olímpicos. Bueno, pues dependerá de las normas que impongan esas superestructuras que hagan que las normas se apliquen o no en el ámbito interno de las federaciones, en el ámbito territorial más básico de las federaciones, ya sean autonómicos o ya sean nacionales. Tienen sus propios procedimientos de inscripción en las competiciones, tanto de las licencias, de los clubes o de los participantes o deportistas, como en cuanto a las sanciones. Hemos de decir que el derecho sancionador, las normas sancionadoras forman un núcleo importantísimo dentro del sistema complejo que desarrolla una federación o un club, porque de ello depende el buen funcionamiento de las competiciones y el buen funcionamiento y la buena relación entre todos los estamentos que están incluidos dentro del sistema deportivo, ya sean técnicos, entrenadores, colegiados, jugadores y demás. Sin un buen procedimiento sancionador, difícilmente vamos a encontrar una competición debidamente establecida. También es verdad que las federaciones hoy por hoy menos que ayer, por cuanto las administraciones están cogiendo más las riendas de la formación, han establecido los criterios básicos de la formación técnica de los entrenadores y colegiados, han desarrollado los cursos, han monopolizado esta formación, de manera que si uno quería acceder a las formaciones técnicas fuera del ámbito de las federaciones, pues era prácticamente imposible. Ahora los centros de estudios se han generalizado, las administraciones han externalizado, por decirlo de algún modo, han generalizado esta formación y han impuesto sus propias pautas, los propios criterios que deben cumplir no solo las federaciones a la hora de impartir la formación a los técnicos, sino el resto de centros de estudios especializados en la materia. Luego llevan criterios de homologación, equiparación, con los títulos que se expiden por otras entidades que no son las federativas, precisamente para permitir que una persona que ha sacado un título de técnico en una entidad que no es una federación pueda participar en una competición federada, homologándole el título o equiparando los conocimientos, si bien se tendrá que tener en cuenta qué es lo que se le ha impartido y qué es lo que realmente ha aprendido la persona en cuestión. Bien. La colaboración con el Consejo Superior de Deportes y las comunidades autónomas, como digo,
son las dos herramientas que tienen para la formación de los técnicos, por cuanto como las competencias están divididas entre el Estado y las comunidades autónomas, ahora la legislación autonómica desarrolla en gran medida esta formación básica, estos criterios básicos que se imponen desde la administración estatal. Es decir, es el Consejo Superior de Deportes el que dictamina cuáles son los criterios básicos de la formación técnica deportiva y de las titulaciones, y son las comunidades autónomas las que después impartirán estos cursos en sus ámbitos territoriales. Utilizarán las federaciones por cuanto son su herramienta para llegar a todos los agentes implicados en el deporte, pero hay que tener bien claro que las pautas y los criterios básicos de formación para la participación en las competiciones, para la participación en el ámbito federado, se imponen desde la administración. El concepto de vía federativa es que cualquier procedimiento que tiene lugar, ya sea por la causa que sea, bien una sanción, bien una solicitud de inscripción, bien una baja de un asociado, bien una impugnación de acta de asamblea, tiene lugar dentro de la institución. Y a eso le llamaremos vía. Bueno, pues esa vía, en cuanto a las federaciones, es la vía federativa. Esta vía federativa tiene mucha importancia porque está dentro de la vía administrativa. Los procedimientos, los procesos, los pasos que se dan, tanto por el afectado como por la propia institución, tienen unas reglas básicas marcadas desde la ley general, desde la ley de procedimiento administrativo común, o en su defecto, si no se establece nada por los estatutos o por los propios procedimientos de la federación, entonces se aplicará la ley de procedimiento administrativo común. Esto es muy importante tenerlo en cuenta, por cuanto estos procedimientos son formales y son públicos, es decir, todo el mundo tiene acceso a ellos y todo el mundo tiene acceso a cómo se va al devenir del propio procedimiento, ni siquiera, sin tan siquiera haberlo iniciado. Bueno, pues esto se aplica, como digo, a todo tipo de actos administrativos o procedimientos administrativos, ya sean sanciones, solicitudes o actos de oficio, y a partir de que se acaben los órganos en la vía federativa, bueno, pues entraremos en los órganos de la administración competente que ya podemos incluir dentro de la vía administrativa. Estos sí que se regirán, como digo, por la ley de procedimiento administrativo común y tienen unos plazos establecidos para todo tipo de actos, recursos y demás. Esto hace que la vía federativa y la vía administrativa, esto hace que se establezcan una serie de órganos que están relacionados jerárquicamente, de menor a mayor, y que constituyen los pasos que se han de seguir dentro de ese procedimiento para la resolución de cualquier litigio entre los afectados, ya sea interesados con la institución o ya sea entre instituciones, un procedimiento entre instituciones. Los principios que se aplican, por tanto, son los principios generales del procedimiento administrativo. Es decir, hay unos derechos del interesado, hay unas obligaciones de la administración, hay una obligación de responder, hay unos plazos mínimos que cumplir, hay una exigencia formal mínima a la hora de interponer cualquier tipo de acto administrativo, que son todos por escrito. En fin, esos principios debemos aplicarlos desde la Ley de Procedimiento Administrativo Común. Como decimos, las federaciones son instrumentos para que cumplen funciones públicas por delegación y, por tanto, deben de respetar estos mínimos a la hora de relacionarse con sus usuarios. No tanto los clubes, por cuanto sí que son entidades privadas, y los procedimientos internos no tienen que respetar en tanto estas normas, o no tan rígidamente. Hay un concepto que encarna todo el sistema deportivo. El sistema deportivo se basa en un principio básico, que es el de la voluntad de asociación. A nadie le obligan a hacer deporte, a nadie le obligan a hacer deporte de manera organizada. Cuando uno quiere entrar en una organización deportiva, lo hace a voluntad propia, respetando las normas que se establecen por parte de la institución, y por tanto no podemos hablar de obligación a la hora de cumplir normas en un sistema deportivo, porque cuando no se quieren cumplir, bueno, pues uno se sale de la institución, se sale del sistema, se sale de la organización deportiva, y al dejar de formar parte de ella, bueno, pues no tiene la obligación ya de cumplir sus normas. Además,
todos sus asociados tendrán un carácter de igualdad, es decir, no hay por qué discriminar a unas federaciones u otras dentro de unas mismas federaciones, o discriminar a unos clubes u otros dentro de unas federaciones, o a unos asociados dentro de un club o dentro de una federación. Bien, no hay motivos para la discriminación y, por supuesto, estamos ante asociaciones que deben cumplir con los requisitos mínimos establecidos también para las otras asociaciones sociales. Eso no es óbice para que se establezcan clases de asociados, y eso dentro de los estatutos se podrá establecer clases de asociados en función de criterios que no discriminan a priori, sino a posteriori, es decir, después de cumplir una serie de requisitos, una serie de los mínimos en dicha asociación. Pues, por ejemplo, un asociado puede ser presidente siempre que cumpla 10 años en el club como socio. Bien, eso no discrimina, lo único que hace es que exige unos requisitos para poder formar parte de la organización. Y eso no es malo por cuanto bueno, pues se exige un mínimo de conocimiento de la organización y se evita que haya mucha más arbitrariedad en el cumplimiento de los fines de la propia asociación. Claro, la igualdad de derechos también es igualdad de obligaciones. Los socios de una asociación deben cumplir unas obligaciones, como es pagar su cuota, como es respetar los acuerdos, en fin, etcétera. Todo lo que esté en los estatutos de dicha asociación pues ha de ser cumplido, evidentemente, por todos los socios. Por otro lado, como digo, la asunción de las normas hace que asumamos también las normas provenientes de las superestructuras, de las superestructuras que son las federaciones internacionales, que engloban a las federaciones nacionales y territoriales, a su vez de las territoriales en las nacionales. Bueno, pues cuando asumimos unas normas se nos supone que estamos asumiendo las normas de las superestructuras. Podemos pertenecer a varias federaciones, como no, nosotros podemos estar federados en cualquier deporte y no sería ningún obstáculo para ello. El hecho de estar en la Federación de Orientación no es ningún obstáculo para pertenecer también a la Federación de Atletismo. Bien, hemos terminado todos los módulos. Vamos a ver ahora la parte final de las conclusiones y demás de este apartado del módulo quinto. No sin antes observar algunas preguntas de control que nos ayudarán al mejor entendimiento de la materia. ¿Cómo afecta la personalidad jurídica propia a las entidades deportivas? ¿Qué estructura mínima han de tener las federaciones y los clubes? ¿Y por qué existen los procedimientos formales, como por ejemplo el sancionador? Hemos hablado de representación, hemos hablado de responsabilidad social, hemos hablado de que hay básicamente dos órganos, la asamblea y el presidente, y hemos dicho que deben cumplir funciones públicas, sobre todo las federaciones, a la hora de establecer los procedimientos. Pasamos a ver entonces las conclusiones de este módulo. Bien, en primer lugar, como hemos dicho, las federaciones y clubes son entidades plenamente independientes. Son creadas, sus mínimos son establecidos por ley, pero una vez creadas actúan de manera independiente. Ambas entidades se integran en superestructuras deportivas. Los clubes se integran dentro de federaciones y las federaciones están dentro de federaciones mucho más amplias, de rango mayor. Federaciones nacionales, federaciones internacionales. Sus estructuras responden a división en órganos, efectivamente. Las funciones de una federación o de un club, de una entidad como un club o una federación, necesitan ser desarrolladas en sus diferentes ámbitos, necesitan ser desarrolladas por personas que en un momento van a formar parte de un órgano colegiado o en un momento dado serán un órgano unipersonal. Pero en cualquier caso tienen que constituirse como órgano para que se le asignen unas competencias, unas funciones y en función de ellas, bueno, pues actuar. Los técnicos, entrenadores, los estamentos de una federación reciben formación por parte de esa federación, de esa entidad, pero siguiendo pautas generales para toda España, de manera que un técnico en Valencia, bueno, pues pueda ser también
pueda ser también partícipe de una competición o de un evento federativo en el País Vasco y no haya por qué implicar un conflicto de una dualidad de normativas, una dualidad de conocimientos, sino que los conocimientos que se exigen son los mismos, ya sea en una parte de España o ya sea en otra. Los clubes han de cumplir las normas. Hemos dicho que los clubes tienen voluntad de asociación. Por lo tanto, si tienen voluntad de asociación, las federaciones también, en otras federaciones, eso quiere decir que ab initio van a respetar sus normas, no tienen por qué no cumplirlas, porque la sanción en cualquier caso sería la expulsión de dicha institución. Y hay que tener en cuenta que dentro de estas instituciones, dentro de las instituciones deportivas, los funcionamientos y los procedimientos son reglados. Está todo establecido con normas, parte del estatuto, y a partir del estatuto, bueno, pues, la normativa se va desarrollando por parte de los órganos de las federaciones o clubes. Bien, hemos intentado a lo largo de estos módulos bueno, pues desarrollar de manera sucinta una panorámica visual de cómo se ha desarrollado la normativa deportiva en nuestro país, cuál es el panorama que tenemos, cómo se divide, cómo puede afectar la división territorial y el reparto de competencias entre administraciones a la propia estructura del deporte. Y lo que hemos intentado no es bueno, ofrecer unos conocimientos demasiado intensos, sino una panorámica general que nos ayude a comprender por qué luego en los agentes deportivos las cosas funcionan como funcionan, por qué después en un agente deportivo hay que aprobar un acta en la asamblea, qué es una asamblea. Bueno, pues todo viene relacionado, todo nace de un concepto, de una concepción del Estado, que es a partir de 1978, es el que tenemos y el que nos hemos dado, y eso incide de manera importante en ahora mismo el sistema deportivo español. ¿De acuerdo? Muchas gracias y hasta la próxima.